Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a distinguir entre los gases reales e ideales calculando un factor denominado Z. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Clasifique los siguientes gases como reales o ideales bajo las condiciones señaladas. En primer lugar tenemos al argón. Acá tenemos el argón. Bajo estas condiciones, una presión de 1750 kPa y una temperatura de menos 100 grados centígrados. En segundo lugar tenemos vapor de agua. A estas condiciones, presión y temperatura. Vale mencionar que el vapor de agua a esta presión y esta temperatura se encuentra en el estado de vapor sobrecalentado. Posteriormente tenemos aire. El aire bajo estas condiciones, a una presión de 1000 kPa y una temperatura de 124,5 grados centígrados. Y finalmente tenemos un tipo de refrigerante, el refrigerante R134A, a estas condiciones. Ahora bien, estos gases, bajo estas condiciones, debemos clasificarlos en ideales, cuáles se comportan en forma ideal y cuáles se comportan en forma real. Y quizás en este momento te preguntes, pero ¿cómo distinguimos un caso de otro? Recuerda que los gases ideales obedecen esta relación. Presión por volumen igual a mR por T. En cambio, los gases serán reales cuando obedezcan esta otra relación, que es semejante a la de los gases ideales. Observa, presión por volumen igual al factor Z que te mencioné en el título de este video por mRT. Observa que estas dos fórmulas son semejantes. Se distinguen única y exclusivamente por el factor Z. Y por supuesto, si examinas más de cerca esta segunda relación de los gases reales, caerás en la cuenta que cuando el valor de Z es igual a 1, se obtiene exactamente esta ecuación, ¿correcto? Por lo tanto, podemos concluir que cuando el factor Z sea igual a 1, el gas se estará comportando en forma ideal. Mientras que cuando Z sea diferente de 1, entonces el gas se estará comportando en forma real. ¡Excelente! Ahora veamos en la práctica cómo obtener este factor Z en todos y cada uno de los casos presentados. Comencemos con el argón, que se encuentra a una presión de 1750 kPa y a una temperatura de menos 100 grados centígrados. ¿Cómo debemos trabajar para obtener el factor Z? Calculando dos factores. Por un lado, la presión reducida, que la vamos a denotar como P sub R, que se obtiene de forma muy sencilla, dividiendo la presión a la cual se encuentra la sustancia, que en este caso es esta, 1750 kPa, sobre la presión crítica de la sustancia. Y una vez que se tenga la presión reducida, vamos a obtener la temperatura reducida, que se calcula de manera semejante. Como la temperatura conocida, la temperatura a la cual se encuentra la sustancia, que en este caso es menos 100 grados centígrados, dividido sobre la temperatura crítica. Ahora bien, vale mencionar lo siguiente. Atención, estos valores, tanto de presión como de temperatura, siempre se deben encontrar en unidades absolutas. Mucho cuidado con este detalle. ¿No recuerdas cómo obtener la presión absoluta? No te preocupes, acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo cómo obtener presiones absolutas. Y si tampoco recuerdas cómo obtener temperaturas absolutas, recuerda que es bastante sencillo. Simplemente a la temperatura dada en grados centígrados le vas a sumar 273 si estás en el sistema internacional. Y de esta manera obtendrás la temperatura en unidades absolutas, es decir, en Kelvin. Kelvin es la unidad absoluta de temperatura. ¡Genial! Continuemos. Al examinar este par de relaciones, caemos en la cuenta que ya la presión se conoce. De hecho, es dato del ejercicio, mírala acá. Y la temperatura a la cual se encuentra la sustancia también es conocida. Lo único que hay que hacer es pasarla a unidades absolutas. Pero, ¿cuál es la presión crítica y temperatura crítica que debemos colocar acá? Bueno, ojo,
La presión crítica y la temperatura crítica dependen de la sustancia. Dependen de la sustancia. Hay tablas que se han construido con diferentes sustancias indicando cuáles son sus propiedades críticas. Observa. En esta tabla puedes ver una variedad de sustancias, las más comunes, desde el vapor de agua, aire, alcohol etílico, helio, metano, el refrigerante R134A hasta el xenón. Y cada una de estas sustancias tiene su propia constante. Por ejemplo, para el aire, la constante R vale 0.287 kJ sobre kilogramos Kelvin. Muy bien, pero en este caso nos interesa son estas propiedades que son las propiedades críticas, destacadas en rojo claro. Acá tenemos la temperatura crítica en esta columna naranja y acá tenemos la presión crítica en esta columna rojo intenso. Y finalmente tenemos el volumen específico crítico. Por lo general, en la gran mayoría de los ejercicios se trabaja con temperatura y presión crítica. Acá en la parte derecha de la tabla he dejado un resumen de cómo obtener el factor Z. Ya sabemos que cuando Z es igual a 1, el gas se comporta en forma ideal y obedece esta relación. Cuando Z es distinto de 1, el gas es real y obedece esta otra relación, afectada por el factor Z. Y para obtener este factor Z siempre vamos a calcular primero la presión reducida y la temperatura reducida. La presión reducida no será más que la presión a la cual se encuentra esa sustancia, ojo, la presión absoluta dividido sobre la presión crítica de la sustancia, de manera semejante para la temperatura reducida. Será la temperatura a la cual se encuentra la sustancia, y repito, temperatura absoluta sobre la temperatura crítica de dicha sustancia. Y finalmente, con este par de valores, presión reducida y temperatura reducida, nos vamos a dirigir a la carta generalizada para obtener el factor Z. Muy bien, continuemos. En este caso, como estamos trabajando con el argón, nos ubicamos en esta fila, en la fila del argón, y caemos en la cuenta que la temperatura crítica es de 151 Kelvin y la presión crítica es de 4,86 megapascal. Por lo general, las unidades de la presión crítica son megapascal. Y por supuesto, las unidades de la temperatura crítica son absolutas, es decir, en Kelvin. Así, conociendo estos dos valores de temperatura y presión crítica, vamos a volver a la pizarra para realizar el cálculo tanto de la presión como la temperatura reducida. Por lo tanto, la presión reducida en este caso será igual ¿a qué presión se encuentra nuestra sustancia? A 1750 kilopascal. Pero ojo, recuerda que la presión crítica viene en megapascal y esta vale 4,86 megapascal. Por lo tanto, debes transformar la presión a megapascal. ¿Cómo transformamos de kilopascal a megapascal? Bastante sencillo, simplemente dividiendo entre 1000. Por lo tanto, 1750 entre 1000 es igual a 1,75 megapascal. Y una vez que se tienen estas unidades idénticas, podemos realizar la división o el cociente. En este caso, el valor de la presión reducida toma un valor aproximado de 0,36. Ahora vamos a proceder a obtener la temperatura reducida. Esto es igual a... Ya sabemos que la temperatura crítica viene en unidades absolutas y para el argón vale 151 Kelvin, tal como ya lo visualizamos en la tabla. Pero ojo, atención, cuidado, siempre esta temperatura en unidades absolutas. Por lo tanto, tomamos la temperatura en grados centígrados, que vale menos 100, y le vamos a sumar 273 para poder obtener la temperatura en unidades absolutas, es decir, en Kelvin. En otras palabras, las mismas unidades de la temperatura crítica. Al realizar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la temperatura reducida toma un valor aproximado de 1,15. Muy bien, ¿qué hacemos con este par de valores? Con la presión reducida y con la temperatura reducida, debemos dirigirnos a la carta generalizada para obtener el factor Z. En pantalla se visualiza para el argón el cálculo de Z. Como la presión reducida, obsérvese acá en naranja, nos dio menor que 1, 0,36, debemos utilizar este gráfico, que está diseñado para presiones reducidas, obsérvese acá en la parte superior, entre 0 y 1. Quizás te preguntes, pero profesor, si mi presión reducida me da mayor que 1, ¿qué debo hacer? Debes utilizar este otro gráfico, obsérvese acá.
Este gráfico está diseñado para presiones reducidas mayores que 1 y menores que 7. Pero el uso de este gráfico o del anterior es exactamente el mismo. Y de hecho, por lo general, en la gran mayoría de los ejercicios estarás utilizando este primer gráfico, donde la presión reducida es menor que 1. Ahora bien, veamos cómo utilizarlo. Debes tener mucho cuidado con las curvas que vas a intersectar. Pero como es el primer gráfico, vamos a explicarlo en detalle. Debajo, en el eje horizontal, se encuentra la escala de la presión reducida. Como nuestra presión reducida es de 0,36, lo ubicamos acá, entre 0,3 y 0,4, contando de 1 en 1. Acá tenemos aproximadamente 0,36 y levantas una línea vertical. Esta línea la vas a intersectar con las curvas de la temperatura reducida. Obsérvese acá, vamos a hacer un zoom en esta parte, donde se lee TR igual 5. TR significa temperatura reducida. Todas estas curvas 3, 2, 1,60, 1,30, 1,20, 1,15, 1,10, 1,05 y 1, todas estas curvas, estas que van así, de esta manera, son curvas de temperatura reducida. Y las curvas que son casi perpendiculares a ella, obsérvese acá, estas que están punteadas, pertenecen al volumen reducido. Mucho cuidado con ese detalle. Muy bien, como nuestra temperatura reducida es de 1,15, nos vamos a dirigir sobre esta curva de temperatura reducida con mucho cuidado y la intersectamos con la línea vertical naranja. Una vez que obtengas este punto, te desplazas horizontalmente a la izquierda para leer el factor Z. El factor Z siempre se lee en el eje vertical, obsérvese acá. En este caso se obtiene un valor Z aproximado de 0,92. Volvamos a pizarra. Por lo tanto, para la sustancia argón, ojo, cuidado, bajo estas condiciones se obtiene un factor Z de aproximadamente 0,92. Por ello clasificamos el argón como un gas real. Repito, bajo estas condiciones. Cuando estés haciendo algún ejercicio donde se suceda un proceso, por ejemplo, tienes el estado 1 y finaliza el proceso en el estado 2, tal como ya sabes, las propiedades de la sustancia cambian. Es decir, en el estado 1 tienes una temperatura 1 y presión 1. Y en el estado 2 tienes una temperatura 2 y presión 2. Si estás trabajando con un gas real que sufre un proceso, un cambio de estado, tal como los ejercicios que hemos venido desarrollando hasta ahora, debes obtener necesariamente para esa sustancia con la cual estás trabajando el factor Z en el estado 1, habrá un Z, vamos a llamarlo Z1, y habrá un factor Z para el estado 2, para el estado final. De esta manera se trabaja. En el estado 1 tendrás la ecuación PB igual Z1 MRT, por supuesto T1 y P1, y en el estado final tendrás una ecuación semejante, es decir, P2 por B igual Z2 por MR y temperatura 2. Mucho cuidado con caer en el error de que el factor Z permanece constante. No, cuidado, el factor Z no permanece constante porque este depende ¿de qué? De las condiciones a la cual se encuentra la sustancia. Mucho cuidado con este detalle. Genial. Vamos a resolver el resto de los 3 ejercicios de forma un poco más directa porque ya con este primero te he explicado con lujo de detalles el procedimiento. Vamos a ello. Ahora tenemos vapor de agua bajo estas condiciones. Una presión de 17.650 kPa y una temperatura de 407 grados centígrados. Tenemos vapor de agua sobrecalentado. Este vapor se estará comportando en forma ideal o real. Veamos. Lo primero que debemos hacer es calcular la presión reducida de esta sustancia y la temperatura reducida de esta sustancia. Ya sabemos que para ello debemos conocer las condiciones a las cuales se encuentra la sustancia. Y recuerda que como la presión crítica viene en megapascal, debemos transformar de kilopascal a megapascal. Y simplemente esto se hace dividiendo entre 1000, que fácil y sencillo es. 17.650 da como resultado 17,65 megapascal. Y la temperatura siempre debe estar en unidades absolutas, es decir, a 407 grados centígrados le debemos sumar 273 para transformar
esta temperatura a unidades absolutas. ¿Cuánto es 407 más 273? 680 Kelvin. Finalmente vamos a ubicar en la tabla el vapor de agua para poder colocar acá debajo en los denominadores la presión crítica y la temperatura crítica. Vamos a ello. Acá tenemos el agua. ¿Cuánto vale la temperatura crítica? 647,1 Kelvin. ¿Y cuánto vale la presión crítica del agua? 22,06 megapascal. Vamos a colocarlo en pizarra. La presión es de 22,6 megapascal y la temperatura crítica es de 647,1 Kelvin. Al efectuar estas sencillas operaciones, obtenemos los siguientes resultados. Para la presión, un valor aproximado de 0,8 y para la temperatura reducida, un valor aproximado de 1,05. Ahora, con este par de valores, vamos a ir al gráfico. ¿Pero a cuál gráfico? Como la presión reducida, observa, dio menor que 1 y por supuesto mayor que 0, vamos a utilizar el siguiente gráfico. Acá se visualiza, la presión reducida vale 0,8, mírala acá, levantamos una línea vertical naranja, y la temperatura reducida vale 1,05, que representa esta curva, esta que está acá. La intersectamos con la línea vertical naranja y nos desplazamos horizontalmente a la izquierda. Para leer nuestro factor Z, Z vale aproximadamente 0,72. Vamos a pizarra. Por lo tanto, el vapor de agua, bajo estas condiciones, se comporta en forma real. ¿Pero por qué? Porque el factor Z es aproximadamente igual a 0,72, un valor diferente de 1, ¿correcto? Muy bien, continuemos. Ahora tenemos aire. ¿Cómo se comporta este aire? Ojo, bajo estas condiciones, bueno, apliquemos el mismo procedimiento. La presión reducida del aire será igual a... ¿A qué presión se encuentra? 1000 kilopascal. Vamos a llevarla a mega, dividiendo entre 1000. 1000 entre 1000 es igual a 1 megapascal. ¿Y cuál será la temperatura reducida del aire bajo estas condiciones? Bueno, debemos tener la temperatura en unidades absolutas. A 124,5 debemos sumarle 273. Y esta sencilla suma genera como resultado 397,5 Kelvin. Muy bien. Ahora vamos a ubicar los valores críticos del aire. Observa. Para el aire la temperatura crítica vale 132,5 Kelvin. Y la presión crítica es de 3,77 megapascal. Vamos a pizarra. La presión crítica 3,77 megapascal. Y la temperatura crítica 132,5 Kelvin. Al efectuar estas sencillas operaciones o cocientes, se obtienen los siguientes valores aproximados. Para la presión reducida, 0,26. Y para la temperatura reducida, da exactamente 3. Vamos a cambiar acá, esto es igual a 3. Ahora bien, si fijamos nuestra atención en la presión reducida, esta evidentemente es menor que 1. Por lo tanto, vamos a utilizar el siguiente gráfico. Para las presiones reducidas menores que 1. Muy bien, ubicamos 0,26 acá en el eje horizontal y levantamos una línea vertical. Y ubicamos la curva de temperatura reducida igual a 3, esta que está acá. Al intersectar acá y desplazarnos horizontalmente a la izquierda, encontramos que Z es aproximadamente 1. Por lo tanto, el aire bajo estas condiciones se está comportando en forma ideal. Como el valor de Z bajo estas condiciones es aproximadamente 1, el aire bajo esas condiciones se está comportando en forma ideal. Es decir, se puede aplicar la relación PV igual MRT. En cambio, cuando Z es distinto de 1, tal como ya te lo dije, si hubiese sido real, ¿qué ecuación debemos utilizar? PV igual Z por MRT. Es la misma ecuación de estado. La única diferencia es que está afectada por un factor Z, un factor de corrección, que nos indica cuán desviado se encuentra ese gas del comportamiento ideal. Muy bien, finalicemos con el siguiente ejercicio. Vamos a clasificar ahora el refrigerante R134A, que se encuentra bajo estas condiciones. Obsérvese la presión, 690 kilopascal, y la temperatura. Bueno, hagamos lo propio. Lo primero que debemos hacer es obtener la presión reducida y luego la temperatura reducida. ¿Cuánto vale la presión reducida? Debemos transformar estos kilopascal a megapascal. Y esto se logra dividiendo entre 1000. 690 entre 1000 genera como resultado 0,69 megapascal.
Y la temperatura debe estar en unidades absolutas, es decir, debemos sumar acá 273, ya que se encuentra en grados centígrados, y 120 más 273 genera como resultado 393 Kelvin. Ahora debemos ubicar los valores críticos del refrigerante R134A. Vamos a la tabla. Ubicamos el refrigerante R134A, obsérvese acá destacado en verde, y encontramos que la temperatura crítica vale 374,2 Kelvin y la presión crítica 4,06 megapascal. Vamos a proceder a sustituir la presión crítica 4,06 megapascal y la temperatura crítica del refrigerante es de 374,2 Kelvin. Al efectuar estos sencillos cocientes se obtienen los siguientes valores aproximados: la presión reducida de 0,17 y la temperatura reducida de 1,05. Ahora bien, como la presión reducida también es menor que 1, vamos a utilizar el siguiente gráfico. Tenemos una presión reducida de 0,17, obsérvese acá, 0,17, y trazamos esta línea vertical naranja, y la vamos a intersectar con la curva de temperatura reducida 1,05. Al intersectarla, nos desplazamos horizontalmente a la izquierda y obtenemos un factor Z de aproximadamente 0,95. Vamos a pizarra. Por lo tanto, para el refrigerante R134A, ojo, bajo estas condiciones, se está comportando en forma real, ya que Z toma un valor aproximado de 0,95, que por supuesto es distinto de 1. Ahora bien, también se puede concluir que el comportamiento del refrigerante bajo estas condiciones es aproximadamente ideal, ya que este valor es bastante cercano a 1, ¿correcto? En otras palabras, si utilizas la ecuación de estado de gases ideales acá, se obtendrá un error pequeño a la hora de obtener lo que se esté solicitando. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto